El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Voy a hacer alabanza. Vamos a hacer unas pequeñas alabanzas y vamos a acompañar con las palmas. Aquel que quiera ponerse de pie puede hacerlo con mucha alegría. Hoy he venido para cantar a mi Señor. Quiero alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido para cantar a mi Señor. Quiero alabarle y darle gracias por su amor. Y decimos juntos: canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David.
que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Vamos a alabar al Señor con panderos y cantos. Vamos a alabar al Señor con panderos y cantos. Que en la tierra se canta y en el cielo se oye. Que en la tierra se canta y en el cielo se oye. Y así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Y con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando, así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas y está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado y me quema, 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 como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí, me quema, 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 me quema. Hay un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo que me está bajando. Hay un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo que me está bajando y me quema, 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 me quema. Me quema, 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 me quema. Ave María Purísima. Acción de gracias para nuestra Santa Misa de hoy. En acción de gracias a la Santísima Trinidad, Virgen María, San Pascual, San Antonio, San Miguel, San Benito, por el cumpleaños de Sara Antonia, por la salud física y espiritual de Ramón Rodrigo y familia, Agustín y familia, Alan, Anderson, David, Iris, Brígida, Juliet, Alan, Paula, Héctor, Rocío, familia Flores Vargas, Maya, Georgina, Sunilda, Antonina, Nilda.
Peticiones varias: liberación, sanación y conversión de María Elizabeth, Silvio Javier, Claudia María, Claudia Raquel, Oscar Alberto, Roberto Juan Francisco, Celso Ramón, Carlos Adolfo y familia, Rodolfo Gustavo y familia, María Guillermina y familia, Alfredo Bernardino. Por las intenciones de Liz María, por el viaje de Gastón Aldair. Difuntos: Antonio, Hilda Amanda, Gloria, Sergio, Oscar, Marisol, Antonella, Julio César, Iván Alejandro, Isabel, Edgar Roque, Neomicia, Rufino, Anastasio, Benita, Petrona Pabla, Secundino, Oscar Livio, Luminada Ignacia, María del Carmen Alejandrina, Rodolfo Francisco, César Octavio, Azurina, Clotilde, Aniceto Ramón, Emilio Tomás, María Regina, Benita, María Petronila, Alexandra Maricel, Guillermo, Aricio Emidio y las benditas almas del purgatorio. Hermanos, hoy la Iglesia recuerda a los santos Felipe y Santiago, apóstoles. Ambos coronaron sus vidas dedicados al anuncio de la buena nueva a través del martirio. A fin de vivir nuestra fe, iniciamos nuestra celebración para fortalecernos con el pan de la palabra y el pan celestial que es Cristo, recibiendo a quien la presidirá cantando. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Él viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso, queridos hermanos. Y hoy, como hemos escuchado, celebramos a estos dos grandes apóstoles, Felipe y Santiago. Y la palabra de Dios sobre todo nos invita a escuchar atentamente, porque Felipe le pregunta ahí a Jesús, o le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. A la cuenta, Felipe, ¿cuánto tiempo que está conmigo? Anda ir a Piorepilla, amaba la ñandellana. El que le ve entonces a Cristo ya comparte y vive la vida de Dios. Qué lindo esto, queridos hermanos. Desde el Evangelio de San Juan nos invita entonces a hacer un camino. Estamos en tiempo de Pascua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es del mismo Evangelio. Jesús, que se presenta como el camino que nos lleva hacia la verdad, la única y la plena que nos hace feliz para llegar a la vida de Dios. Así que, queridos hermanos, con mucho entusiasmo, aquí nos encontramos ante la vida que Él nos ofrece, que es su cuerpo y su sangre. Iniciamos con la señal de la cruz. En el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu Y espíritu. al iniciar nuestra misa, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores, justamente por las tantas veces que no hemos reconocido a Dios en nuestros hermanos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que cada año nos alegras en la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión participar en la pasión y resurrección de tu Hijo unigénito, para que merezcamos contemplarte eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Dios se manifiesta de un modo especial en Jesús, pero también en nosotros. Cuidemos que nuestro prójimo vea la mano del Señor en nuestras palabras y acciones. Escuchemos las lecturas con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se las anuncié, de lo contrario habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme con la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Palabra de Dios. Resuene su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo.
Resuena su eco por toda la tierra. Aleluya, 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 la aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya de ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dice, muéstranos al Padre? ¿No cree que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créame, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créalo al menos por las obras. Le aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún muchos mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Cristo, viva María y viva nuestra comunidad. Muy bien, fuerte aplauso para el Señor en este tiempo de Pascua. Ya estamos en la quinta semana del tiempo pascual y la palabra del Señor nos pregunta ya ahora cada vez más, ya povagina, petapeja acá coñandé. Yo que he dado mi vida, dice el Señor, a mano a la curusure, pero matecoba si entendieron esta generosidad, si entendieron lo que he entregado por ustedes, que fue hasta la última gotita de mi sangre, por la salvación de la humanidad. Entonces la palabra de Dios, queridos hermanos, ciertamente que hoy, comenzando un poco mirando este evangelio que se nos presenta y esta primera lectura desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto, nos hace entrar en esta teología del día de hoy, de nuestra liturgia, nuestra celebración en que celebramos a estos dos grandes, primero discípulos, porque el discípulo es aquel que sigue a Jesús, el famoso acoluteo, ¿verdad? De ahí viene el acólito, el que le sigue al Señor, el que se deja impactar por el querigma, por el anuncio. Interesante, te digo la ñandillara y añandé, ¿verdad? O sea, es el dejarse sorprender, queridos hermanos. Esta es la primera llamada de Dios a cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que ser sensibles, porque si somos indiferentes, es como decir que ni caramelo najaron de yurube, entonces, ereí oñeñe tande, ereí ñambos asacé tande el Evangelio de Jesucristo.
doy que de bala, upeapere ujeisu. Entonces, por eso que la actitud primera, esencial y fundamental, queridos amigos, para hacer un camino de resurrección, un camino de Pascua, es aquí lo que hoy nos están enseñando estos dos. Primero, como le estaba diciendo, discípulos, que luego se convertirán en apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? Y el discípulo es el que se pone con esta actitud de apertura para aprender. Vean con la discípulo. Alumno y ya llevan, o hijos en du, va a la y maestro, va a la boea y chupejina, va a ser bañan de Jacob, va mara, pues cuál la yahabana, cuáles son los valores y los principios. Vean la discípulo, discipulado. Pero el discípulo es mucho más incluso que el alumno, porque el alumno solamente puede participar de una clase, o en du, a veces, entonces uno dice, esto sí, puedo utilizar, interesante las ideas con ese profesor, obviamente. Sin embargo, el discípulo no, queridos amigos, el discípulo imita al maestro, incluso lo sustituye al maestro. Y por eso que el discipulado es esencial en la vida cristiana, porque después viene este segundo momento en que el Señor elige de entre sus discípulos, iba pues en día lleva, a ver los enoinas y bueno, penjaiteco han abejota, pejicabota ne pemos a la vida pe cual cata entero etea ben eva la pejendúa pues va eva la oñeño ea pues bm upea la belleta veina con anga la vendera se acuerda. Y ese es el camino, queridos hermanos, del apóstol, pero ese ya es un paso importante. Entonces, Santiago y Felipe nos dan esta lección. Y comienza diciéndonos para ser un buen primero del discipulado, pasar al apostolado. Para ser un buen apóstol, vos tenés que ser apóstol. ¿Dónde? En tu casa, como mamá, como papá. Deco angajina la Santiago. Deco angajina la Felipe. Ñandejina con angala apóstol, porque la palabra apóstol en griego quiere decir enviado. Es decir que ñande yara ñande, la ñande medio puti amañalento, oye ñande dale será te dejó que será allí, te dejó que deja y te imagina con anga y cual cada entero de te aben va eva la sea güeru ekwe hamba eva la sea ya po ekwe pendereje jaepe va eva la ya po ekwe añeme en baiteba ekwe en generosidad, en amor. ¿Pero para qué? Para que ustedes hoy sean entonces estos apóstoles. Y por eso que la iglesia lo festeja hoy, queridos hermanos, porque el apostolado es demasiado importante. El 3 de mayo celebramos a San Felipe y a Santiago. Pero como es domingo y la iglesia siempre pone por encima las solemnidades, es decir, la solemnidad es mucho más importante que la fiesta. Entonces, la solemnidad prevalece, a operar ya por el quinto domingo de Pascua. Pero es interesante porque coincidió el Evangelio también, cuando escribió el Evangelio este día, pero el mismo Evangelio de San Juan y el mismo capítulo que se le aplica justamente porque aquí aparece Felipe. Esa otra parte no escuchamos hoy que escuchamos ayer en el Evangelio. Pero Ñajendú, esa parte en que Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Si vos sos discípulo, si vos estás conmigo, estamos a Felipe, va a Felipe, va a ir con la ayuda de ese. Ahí puede sacar al Padre. Quiere decir que ande como alumno, reya plazada jina Felipe, reya plazada jina. Porque ande pillar interesa enduira de la ceja eva cue, a la ceja sacaba cue PM. Es interesante todo esto, ¿verdad? Pero esta es una pregunta retórica, o vea que dice Gina,
Pero te pregunta y que tu hanguay se ñandea y la ñaporandú lleva. Ñaporandú, ñande yo veo hija ya va y coco ñande yara la y sea ñande y no pechamos. Con esta pregunta, ¿qué es lo que el Señor a nosotros nos quiere llamar la atención? Y justamente para llamarnos la atención y decirnos, Pepio Peicuama, ma bañande yara. Pego Peicuama, apeyujuma, peyapoma, ese encuentro personal con Dios. Ya le encontraron, pico a Dios. Ya sintieron, pico, la presencia de Dios. A veces se anda por ahí, porque algunos se dicen, sí, se va a ir, va a ser pinimba, va a aparecer ese pea. Porque hoy mante, hoy la gente de pea, la hipo, esa moí, peo, esa mo, esa angelito, esa pea y pinimba que pea que no, da ahí vea. Da ahí vea la ñande yara, o por andueña de ella, y ver al Padre. Sino que aquí, queridos hermanos, ver al Padre quiere decir que ñande comunidad ve oye se llama. Peñan de roga, pupe oye se llama. Peñan de parroquia, peñan de grupo, oye se llama. La ñan de yara añetete, oye, ñan de butebe. Es otra cosa. La ina mío, ahora con la visión a ese padre, yo le he visto, ay, que angelito como un de que pega que amor. Peanda, él añan de yara o hueñan en boe. Hay pues ya esa, no sé qué cosa, visiones. Esta vez lo deshacer las visiones. Hoy votaba como pinimbacho que pega que amor. No. Ñandela ñandemo piniana en realidad es cuando nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, reje sabe te tua y se va lleva, oye putazo o baapo o jaljulas en vireco, o jaljulas y familia, da y caui, doy coiberubi o macanea, doy coiberubi o farrea. Peala se ese mo pinimbata, a peala ñandemo ata. Apea es la construcción del reino de Dios. Da escuchar acá y namo va ya sabía se va peñan de yara robado o lo que sea o angelito va a aparecerse. Pean de roga pendereza, pendeme bu, va de goba. Reñe pia a vagina jare va a po vagina y tu hanguaisa peñan de roga pu peña monga cua lleva. Peñan de yara y potajaisa. Ah, tú sabes la diferencia. Tú sabes ya hoy la ñan de gallo muchas veces porque ñan de miara pues cuerila ya. Está, hace 32 años de país madre cocina, 32 años. Estamos a veces a la agendú, la ulo mombe ujela y ponda yo esa peo esa mo, pero ojo capaz vea 267 va ese para la joga veina la situación. 267 es tú puro. Pero hoy con esa otro lado otra cosa. Entonces, queridos hermanos, el apostolado, el apóstol es entonces primero darse cuenta porque hago un discipulado. Ayujuja y cuaveñan de yara oyerurease. O bebe entonces con angañan de yara y de dale. Reñima reye preparaba. Ya estás como para salir al mundo y predicar. Pero no solamente porque vas a salir a predicar con las palabras. Remombe ujanguaja, rele janguaja, llega para la Biblia o lo que sea. Da ahí peañonte. Nadie copeañón de la prédica. La verdadera prédica, queridos hermanos, es lo que nosotros desde nuestro bautismo hemos recibido. Un signo maravilloso, ombojera a la iglesia, signo peave, ombojera, éfeta. Algunas veces cosas así lento y con la palabra con ajo, pealanda, da ya pilla pa guasuija, o asá, hoy que tenían de apisar, no se ve otro lado, porque ya entende guasuila y añadeina. Éfeta, querido hermano, en arameo, upeaco y sejina, ábrete. La fuerza y la gracia de la resurrección, y eso es lo que hemos recibido en nuestro bautismo del primer momento en que el Señor nos ha ungido como hijos suyos en el bautismo. Con ese signo del éfeta, upea y sejina, ábrete. Hamba ella ya pague, pemita abre, sabe ya pague te y curusu ave, y ya pues sabe. Va a porque ña hendú ara peñan de yara ñe va eva peñan de yara lo yerure añande va ese bigo ñande ya hata ya güero sapucay beñan de yara evangelio ñande yara ñe la ñande y la naña hendú y nojina la he y añande va ese ya bota vea algo la importante
ñandu porá ñande yara y ñande hina ba eisha ba ñande, y sobre qué argumentos importantes para que hagamos un camino de alegría, de salvación, de realización, de planificación en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de sociedad. Me hago la de ya, en primer lugar, peñan de apuisabe, la señal de la cruz. Vemos pues a mí la oyapoma de padrino, o se me de padrino, llegó a mí. Hoy va la, pero ¿cómo la vende hijado? Ah, bueno, muy bien. La maiteña de música entero ahí, madrina ahí, pero vetea. Así ahí, seamos pues, ya cuál es la hijado a hija. Bueno, ambas es la de responsabilidad y justamente porque la palabra de Dios peña gendú hará con daja ese yo que fuera solamente porque hoy lo lea y de pea moa breyapuana, sino que la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios, lo hacemos a través del testimonio y del ejemplo de nuestros padrinos que nos acompañan. Los primeros responsables siempre van a ser papá y mamá, pero upeanago entonces hoy la responsable de la comunidad, upearengo de la hereje elegí original la hereje pojangua de padrino. Reñemo y hangua y se ve y quiere la de hija donde areguata hangua. Entonces, padrino y hija madrina y eco angañande, ñañe puno araña moingemi ven ñane apetu ya calcula mi. Boga hija vaya de cojina. Más balañan de hija ojina. Aba ella pa guata miñan de hija o cuera hina. Tabañan de hoy na ya poi pe testimonio pe ejemplo na ya poi la el apostolado, el apóstol. Pero cualca, pero yesa pe a, pero mañana, pero guata y yiquere hoy cuajanguaisa. Vaya ko cope y catuya es be vaya ko hoy cope shemen bu y catube belle. Porque son hijos en la gracia de Dios en esta gran responsabilidad del acompañamiento espiritual. ¿Ve? El otro signo en la boca, curuzú y yurube, jembebe. ¿Por qué? Y nos hace entender que nosotros tenemos que proclamar ñañeana, yagüero sapucayana peñan de yarañe. Pero no quiere decir simplemente el sonido que sale de la boca, sino que el proclamar la vida de Dios quiere decir tu ejemplo y tu testimonio. Más pandejina. Llego alguna vez a sufrir porque hubo un momento y hay 5, 6, 7, 8, 9 padrinos. Una fila de padrinos. Hay pondalle porque peala y tío peala y algunos hay en biseipa, otro de copia, otro de coamo, otro de copia, peamo. De todo. Doy cuente hoy ni más para lo muy. Hay po porque y pariente porque no hay. Hay con nunca no seña de padrino, jaro y poteitería que engolosen la de padrino. Vean ahí padrino, vean ahí padrino. Si es justamente para anunciar el apóstol, Felipe y Santiago, bombe, uñande, el apóstol, el primer apóstol somos nosotros, que tenemos que dar ese testimonio de acompañar y de anunciar la vida de Cristo. Va a de la anunciada, Pepe, va a hablar de testimonios, hablan de ejemplo, que sigue faltaña de la catequesis se lleva. A ver, siempre se ayuda, siempre. Diga, tú el año en Argelete y digo, si no, no una vez más ella, malo ya de padrino yo beso, ahora lo llevo, a ver cuando llevamos ahí beso. Entonces hay que mirar y entender el ejemplo por lo menos para que podamos hacer un camino. Y por eso aquí dice, les recuerdo, yo me llevo en San Pablo, les recuerdo esa buena noticia que ustedes han recibido y que yo les he predicado ahí. Entonces es un llamado hoy a través de esta fiesta que celebramos de Felipe y Santiago para que nosotros seamos testimonio y ejemplo para los demás. Ese es el apóstol. Yo les recuerdo de San Pablo. Así que ñandeña de manduana, veíco, ángala ya recibimos, de ñande yaragui a través de nuestro propio bautismo, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes recibieron de mí ese evangelio y les pido que permanezcan fieles a ese evangelio.
permanecer fieles al Evangelio de Jesucristo. Porque por ello ustedes reciben la salvación. Ustedes reciben la salvación por medio del Evangelio que se anuncia. Hange te tengo ya en el Michael o cuabota o me estamos a la mitad en el Evangelio la hoga bube la y comunidad la y parroquia la y barrio más viola ya bota vea. Han deta mantenimos. Ñandengo la alter Christi, ñandengo la otro Cristo, o pego la ñanderela la cristiano. Porque justamente vean la ñande misión, vean la ñande apostolado. Entonces, San Pablo hoy, al hablarnos y mostrarnos el ejemplo de San Felipe y Santiago, nos está diciendo, queridos hermanos, así como ellos que han recibido esa buena noticia, que yo les he predicado, porque soy testimonio y ejemplo, entonces también ustedes a esa enseñanza permanezcan fieles, porque si no permanecemos fieles, ciertamente no vamos a llegar a la salvación. Termino, querido hermano, a veces te iba a oír la llave, pero diga, tú la llave para en una vez lleva. Si no hay poco tereíta más. Jala y pucuna bella y canema. Así es que esta última palabrita, queridos hermanos, que es tan lindo en el Evangelio, dice: ustedes a través de este testimonio, de este apostolado que tienen que hacer, ese es el camino de la salvación. Y la palabra salvación viene del latín salutis. Salutis. Apeya puma de en castellano, va a llevar. Salutis, salud. Salud. Quiere decir que no tenemos que estar enfermos. Entonces la salvación quiere decir, queridos hermanos, que en nuestra relación de comunidad, en nuestra relación con los demás, no tiene que ser una relación viciada, una relación de pelea, una relación nañaño entendéis anda ya yo jaljuy. No, salutis quiere decir que estamos sanos, salutis. Así se dice en latín, salvación. Quiere decir que la salvación, ustedes van a llegar a las salvaciones de Yara. Entonces va esa ñande la ñanguajeta a esa salud en nuestra vida, salud que exista en nuestra familia, salud que exista en nuestro país, en nuestra relación, que no sea una relación de pelea, una relación enfermiza o una relación de corrupción o una relación de enriquecernos a costa de los... Esa es enfermedad, eso es un vicio. Entonces tenemos que curarnos de eso. ¿Y cómo nos presenta? Dice, este es el único camino para llegar a la salvación. Si ustedes la conservan tal como yo les anuncié en de San Pablo, entonces llegarán a la salvación. Si no, de lo contrario, habrán creído en vano. Habrán creído en vano. O sea que no les sirvió para nada. Así que, queridos hermanos, en este quinta semana ya del tiempo de Pascua, ñañandúmara, y con el ejemplo de estos dos grandes apóstoles que entendieron lo que significó esa resurrección y ese cambio de vida, buscando la salud para la humanidad, para cada uno de nosotros, es decir, la salvación, dejando de lado toda enfermedad, toda corrupción y todas cosas negativas. Entonces sí, vamos a llegar, queridos hermanos. Y ellos lo hicieron muy bien, porque sabemos que Felipe fue a predicar, dice, hacia Samaria enseguida hoy, hoy. Santiago fue el primer obispo de Jerusalén, imagínense. Es decir, tuvo que arremangarse, ¿verdad? Y llevar adelante, después de Jesús también, toda la organización de la comunidad primitiva. Pidamos esa gracia para cada uno de nosotros y por su intercesión también vivamos en esa salud como buenos cristianos. Que así sea.
Queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondamos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, para que ayude a seguir caminando a todos los que han perdido el rumbo de sus vidas, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por los gobernantes y los políticos, para que, dejando a un lado disputas y enfrentamientos, unan sus esfuerzos para el bienestar de sus pueblos, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos los que están pasando un mal momento a causa de enfermedad, soledad, marginación, pobreza, para que escuchen al Señor que les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos nosotros, para que en este tiempo favorable miremos hacia adentro y cambiemos aquellas cosas que no nos acercan a Dios, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Salvador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y en la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, concédenos vivir una religión pura y sincera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos el gracias Señor. al Señor nuestro Dios. Es justo y En necesario. verdad es justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Hoy, al recordar a Santiago y Felipe, apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva a la salvación. Por eso, con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo,
santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y te pedimos también, Señor, hoy especialmente quiero rezar por un señor que siempre le recordábamos en la misa y que falleció hoy, el señor Félix, por su eterno descanso. Hoy esta noche voy a ir ahora a hacerle también el responso, que el Señor ya le tenga en su gloria. 82 años más o menos tiene este señor. Entonces también rezamos por su esposa, que está también enfermita, y por sus hijos también. Te pedimos también, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos. Pedimos también que nos acompañe siempre San José, su esposo, los apóstoles, hoy que recordamos a Felipe y Santiago, y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a pedir por todas nuestras intenciones. Especialmente hay muchísima gente, ¿verdad?, que nos acompañan siempre a través de Ñande Yarañé, nuestro primer canal católico que cumplimos 4 años, ¿verdad? Vamos a rezar por el trabajo de Silvia, por la salud también de Osvalda, vamos a rezar por Carmen Isabel y, como hemos dicho también, por el señor Félix y por otra persona que falleció también hoy, una joven de 15 años. Entonces, Yerutí Frutos, para que el Señor también le tenga en su gloria. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Acerquémonos a recibir a Jesús, pan de vida eterna, con mucho respeto. Acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo me abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Amén. De mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar.
podemos de rodillas para hacer nuestra oración de agradecimiento en este momento en que hemos recibido su cuerpo y su sangre. Gracias, Señor, hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos invitas una vez más a buscar ese camino que eres tú para llegar a la verdad, que nos realicemos y sepamos quiénes somos nosotros verdaderamente ante ti y que nos lleva a la felicidad, a la salutis, es decir, a nuestra propia salvación, camino, verdad y vida. Gracias, Señor, porque una vez más, a través de tu palabra nos enseñas y nos vuelves a recordar. Nos recuerden el evangelio que yo les he predicado, nos dice hoy Pablo. Queremos recordar, Señor, tantas lindas enseñanzas, tantos buenos ejemplos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra comunidad, de nuestros sacerdotes, de nuestros parientes, amigos, en nuestros grupos, todo lo que fuimos recibiendo como enseñanza que tú nos has transmitido a través de tu propia encarnación en nuestros hermanos, de tu presencia en cada una de las personas que nos fueron acompañando durante toda nuestra vida. Gracias, Señor, por esta presencia sanadora. Gracias, Señor, porque hoy una vez más tocas mi corazón. Gracias, Señor, porque una vez más hoy me pones ante ti y lo siento en esa sensibilidad profunda, tu amor, la fuerza de tu espíritu que mueve mi vida, mi mente, mi corazón. Gracias, Señor, porque hoy estás aquí en medio de nosotros. Y al mismo tiempo, con esa gracia y ese amor infinito en tu misericordia, Señor, hoy venimos así de rodillas, nos ponemos ante ti porque reconocemos que somos limitados, que tantas veces nos hemos olvidado de tus preceptos, o mejor dicho, nos hemos recordado pero no lo pusimos en práctica, Señor. Nos hemos desviado de tus senderos. Ayúdanos, Señor, hoy, en este momento de agradecimiento en que recibimos tu cuerpo y tu sangre, sea el alimento que nos fortalezca, sea el alimento que dirija nuestro sendero hacia ti, que dirija nuestra vida hacia lo esencial y lo fundamental de aquello que tú nos propones y tú nos regalas, Señor. Ayúdanos hoy por intercesión de San Felipe, por intercesión de Santiago, que seamos auténticos, conocedores de tu palabra. Y ante esta petición de Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, que nosotros hoy podamos recibir esta respuesta de Jesús en nuestro corazón y podamos ser conscientes a la respuesta que nos da el Señor. Felipe, ¿cómo tú me puedes decir, muéstranos al Padre? El que me ve a mí, le ve al Padre. Oh Dios, que hoy nosotros podamos descubrir tu rostro en nuestros hermanos, que podamos descubrirte a ti presente a nuestro lado, porque somos sensibles a la necesidad del hermano, somos sensibles a la realidad de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, somos sensibles a las situaciones difíciles por las que pasan muchas familias, muchos hermanos, situaciones que tenemos que solucionar, Señor, pero lo haremos en comunidad, lo haremos juntos, Oñondiepa. Ayúdanos, Señor, a ser generosos, ayúdanos, Señor, a caminar juntos con aquellos desvalidos, con aquellos que tienen menos posibilidades, con aquellos que no recibieron toda la gracia o que el mundo les ha quitado toda posibilidad y donde nosotros también nos encontramos como parte de este mundo. Pero hoy con tu gracia, con tu fuerza y con tu cuerpo y con tu sangre y tu palabra que nos anima, podamos extender nuestras manos, podamos caminar junto al que está abatido, al que está desalentado,
al que se ha caído. Seamos manos fuertes y espíritu generoso para caminar siempre con los más desfavorecidos. Todo esto, Señor, hoy te pedimos en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que en mi vida cambió. Rey de reyes, Señores de señores, tú eres aquel que en mi vida cambió. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración. Oración. Purifica, Padre, nuestros corazones por el sacramento recibido, para que contemplándote en tu Hijo con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos un minutito y vamos a escuchar entonces las indicaciones de nuestra parroquia. Una vez más queremos darle la gracia al Padre Víctor Cabañas por su sí a nuestra comunidad con un fuerte aplauso. Gracias, Padre. Y como siempre, invitarle cada lunes a nuestra misa de sanación a las 19 horas. Muchas gracias. Vamos a llamar un poco aquí a la señora Sara Antonia, que hoy cumple años. ¿Dónde va a estar? ¿Quién va? El Yuque. Pero bueno, vamos a cantar un poco, que lo cumpla feliz. Ya por ahí, mico cuña caraípe. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz en tu día dichoso, que los cumplas feliz, si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Amén. Bueno, ahí va la foto. Muy bien, un fuerte aplauso. Aquí va la señora Sara. ¿Qué año vaya a cumplir? 69. Pero ni se nota, che, bueno. Bueno, ya se está preparando. J. Orendi, Ñande Yañendi, J. Brasil Veina. Vos sos de Ayola. Entonces, un fuerte aplauso, ¿sabes? Porque hemos podido. Mira, vos de Ayola viene aquí a la comunidad usted. ¿La llevan? Y poná, vean. Bueno, bienvenida entonces aquí a esta comunidad de Santa María. Ave María Purísima. Va ella, va. Parece que no están tan bien porque por vivo. ¿Cómo están? Bendecidos. Bendecidos, encendidos y en victoria. Hay dos palabras muy importantes y fulminantes que anoté en mi cabeza. Pejendú para la jecueña de la paz y Víctor. Va a decir la efeta. Ábrete. A pedir otro va a ir año de gurí para proclamar. A la upeo y cojanguaña de mis queridos hermanos, oño pejengue cuera, hoy geta ñandera pisá, oña ambuete tame. Ha oye sareco ajina cotangamburu, ha ajina ñande yarañe, ha oje shajico la ñane santa misa, ha icatu janguay shaco eco evere, oñaje ambuete tame, ñande ya genduro curila ya ñande la efeta. Ya abrimiera la de predisposición económica. Se ve a través de idea. Con anga y menos ya de cosa y la pirapire. De aquí a un mes analizado llega la de pa y la de tu pa.
de aquí a un mes y catu hawaisha ñañonga tu miela ñande virumi haya gueruña me va esto se te va ya poa copa y Víctor Cabaña porque ñande hoy petei hogar de ña mantener jajase ñande alguna vez ña suma ña multiplicar ya dividir había sido ña suma va y pa o ña multiplicaba y pa porque tiene su costo tiene su compromiso y ñande 24 años lleva ahí 24 años más a ejina la oguata jawe haika tu hawasha oguata más de 24 años más o depende la ñane corazón cuerare o depende la ñane de predisposición como cristiano. ¿Por qué? Porque era la segunda lo que dijo para proclamar el evangelio. Ñajenduana y katu hawasha ñaseña proclama jacoa co canal jaeupea la emisión sale a proclamar en todas las ciudades. Me pequeño la ñandeyara M la Facebook. Cada día se va en distintas comunidades a llevar la palabra de Dios. Y eso tiene su costo, tiene su compromiso el Padre. Entonces ñandé y catujahuaisha ñay putubomi y por abomi la ñande posajeigo aputepe añame epeteinte upei. Que así sea. Bueno, y aprovecho también para invitarles el 31 de mayo, domingo, vamos a tener un almuerzo, justamente estamos organizando algo porque esta hora de cuentas y nada, Yapota BTI almuerzo, ABI, y nos ofrecen allá Yapota Moité, Lambareoto, en el Yacht y Golf Club, Upepero Yapota BTI almuerzo, 100.000 guaraní o aleta la ñane adhesión. Y como dijo aquí el diácono, entonces ya ahorramos, entonces ya participamos todos juntos. 31 de mayo a las 11, pero huerecotan la misa, UPP hoy. Ñande atije taponada, huevejina, todos los que aman, ñande yarañe, y todos los que reciben siempre este mensaje por ñande yarañe. Y después, seguido del almuerzo y del baile. Pero entonces la bellera que jamás, listo pa. Entonces vamos a estar ahí el 31 de mayo. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a dar la bendición final. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Puede ir en paz. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida.